Podemos llegar a tener la idea de lo que una monja suele ser. Se piensa en una mujer devota de Dios, piadosa, que canta en coros y enseña a los estudiantes o pequeños sobre la religión. Pero si lo piensas, está el otro lado, el otro tipo de monjas, la antítesis de lo que deberían ser, las que se han vuelto populares en el género de terror o películas. Aquellas que son malvadas y demoníacas y aterrorizan a cualquiera que se las tope. Y bueno, esta historia va por ese lado oscuro. En los años 1600 había una monja que se decía estaba poseída por el mismísimo diablo. Los historiadores han estudiado a esta monja de Italia y la extraña carta que escribió hace más de 400 años. El nombre de la monja es María Crucifissa. Hasta el año 2017 se logró descifrar algunas partes de lo que la carta dice y es aterrador. Si quieres saber más de este tema, te invito a ver el video. Isabella Tomasi nació en Italia en 1645. Era hija del príncipe Tommaso di Lampedusa. Su familia estaba emparentada con el escritor Giuseppe Tomasi, conocido por su libro El Leopardo. Cuando Isabella tenía solo 15 años, siendo aún muy joven, se convirtió en monja en el convento de la Bendición, en Palme de Mantichiaro, en Sicilia, Italia. Isabella Tomasi fue bautizada y rebautizada como María Crucifissa de la Concesione, y era y sigue siendo una práctica habitual que muchas monjas recién bautizadas eligieran o se les asignara un nombre religioso. Este nuevo nombre religioso simboliza la nueva relación de la persona con el cristianismo y con Dios. Se cree que al cambiar su nombre por uno religioso, dejan atrás el pasado y todos los pecados. Isabella Tomasi se convirtió en la hermana María Crucifissa y con gusto comenzó a desempeñar su papel de monja. María Crucifissa se cuenta que era un poco diferente a las demás monjas. Se dice que les dijo a sus hermanas del convento que algo terrible les sucedía. Les dijo que el diablo la poseía. María creía firmemente que Satanás estaba constantemente tratando de hacerla caer en tentación, con el fin de que ella le diera la espalda a Dios. Según la monja, Satanás estaba tratando de llevarla por el camino del mal. Temía que el diablo la obligara a pecar contra su voluntad. Las demás monjas fueron testigos de un comportamiento inexplicable por parte de María durante sus 16 años en el convento. Se decía que al acercarse al altar del convento, gritaba como si tuviera miedo de algo que solo ella podía ver y se desmayaba. Incluso había confesado que oía la voz del diablo susurrándole, o que tenía pesadillas donde el diablo le hablaba por medio de los sueños, que no la dejaba tranquila. El 11 de agosto de 1676, cuando María tenía 31 años, las monjas escucharon ruidos extraños en su habitación, y cuando abrieron la puerta, María estaba retorciéndose en el suelo. Su rostro estaba manchado con tinta negra, y en su mano había un papel. Después se dieron cuenta que se trataba de una carta, y esa carta era del diablo, porque la escribió durante la posesión. Se dice que la monja se encontraba en una especie de trance del que repentinamente salió. Por más de 3 siglos se ha intentado descifrar la carta del diablo de María Crucifissa sin éxito. En 2017, el primer avance en la traducción de la carta se produjo gracias en parte a la Dark Web o red oscura del Internet y al Centro de Ciencias Ludum en Catania, Italia, una institución de financiación privada y que fue inaugurada en 1969. Ludum es una institución que ha trabajado tanto con organizaciones educativas como con investigadores. Y sí hablo de esa dark web, el lado oscuro del mundo digital donde se pueden comprar, vender y acceder a material explícito y sin fin de acciones no permitidas, sin que nadie pueda rastrearlo. De alguna manera hizo lo que nadie más pudo y descifró la carta.
Un equipo de investigadores y científicos se enteró de un software que, según se decía, utilizaba los servicios de inteligencia para descifrar códigos. Para saber lo que decía la carta, los investigadores de la institución Ludum necesitaban encontrar el software y acudieron a la red oscura. El software, creado por militares y utilizado por distintos gobiernos de todo el mundo, se aplicó a la carta. Se sabía que la carta contenía algunas letras en latín antiguo, árabe, griego y símbolos rústicos. Con la ayuda del software intentaron descifrarlo. El software por fin logró traducir la carta demoníaca de la monja María después de casi 400 años. Bueno, el software tradujo la mayor parte de la carta. Solo se tradujo el 70% de toda la carta del diablo. El mensaje era claramente de naturaleza demoníaca, pero lamentablemente no tenía mucho sentido. La carta decía: los humanos son responsables de la creación de Dios. Este sistema no funciona para nadie. Dios cree que puede liberar a los mortales. Quizás ahora Estilla esté seguro. Dios y Jesús son pesos muertos. La razón por la que la carta menciona a Estilla en apariencia no tiene sentido, pero en la mitología griega, el río Estilla separa la tierra de los vivos y la de los muertos. Quizás por eso es mencionado en la carta. Parece que la carta solo está en contra de Dios. Finalmente se cree que fue escrita por una monja poseída. Si las monjas de esa época hubieran podido leer ese mensaje, probablemente hubieran acusado a la monja María por herejía. Ella dijo que nosotros creamos a Dios y que Él y Jesús eran pesos muertos, algo que una monja no debería pensar y mucho menos escribir. El equipo de investigadores que trabajaban en el campo del descifrado histórico dicen que cuando intentan hacer una traducción, no se puede ignorar el perfil psicológico del escritor, en este caso el de la monja. Así que tuvieron que conocer toda la vida de la monja María. El director de la institución de Ludum, Daniel Abate, dijo que la carta parecía estar escrita en taquigrafía. Especularon que Sor María creó un nuevo vocabulario utilizando alfabetos antiguos que tal vez conocía, que usó una mezcla de palabras de alfabetos antiguos como el griego, el latín, el rúnico y el árabe. Muchos historiadores creen que la carta posiblemente fue una clase de broma de una monja muy aburrida, que había estado en el convento desde muy joven y no estaba satisfecha con su vida. También existe la creencia de que no le gustaba mucho ser la monja María y quería desahogar sus frustraciones y por eso inventó eso de la posesión. Entonces, en un momento de rebeldía, usó un código que ella misma creó para escribir las palabras en la carta que el diablo aparentemente le hizo escribir. Otros creen que la monja María podría haber sido lingüística y nadie más sabía que había aprendido latín antiguo, griego y árabe por su cuenta. Durante muchos años, la monja María había leído escrituras religiosas, escritas en lenguas antiguas, lo que pudo haberle permitido crear su propio código secreto. Otros teorizan también que a todo este asunto de la posesión se debe a una explicación más psicológica. María Crucifija podría haber tenido esquizofrenia. Las alucinaciones religiosas son el tipo más común de alucinaciones. También se pueden experimentar alucinaciones auditivas, voces que no se pueden ver pero que se pueden oír. Hay muchas ocasiones en las que las personas con esquizofrenia están lúcidas y pueden distinguir si las cosas son reales o no. Su desmayo y sus gritos cerca del altar de la iglesia y cómo se retorcía pueden deberse a que perdió la lucidez. Obviamente no se puede tener completa seguridad de que la monja María tenía problemas mentales y que no se puede hacer un diagnóstico póstumo para María. Otros creen que realmente la monja María sufría de una posesión demoníaca y que el diablo usó su cuerpo, sus manos para escribir esa carta y transmitir un mensaje. Incluso se dice que esa no era la letra de la monja María, sino era la letra del diablo o demonio, y que el mensaje era un claro ataque contra Dios. Este no ha sido el único ejemplo de cartas o libros que se dice fueron escritos por el diablo. También se tiene el ejemplo del Codex Gigas,
Es el manuscrito iluminado medieval más grande que se conserva en el mundo, con una longitud de 92 centímetros. El manuscrito también se conoce como la Biblia del Diablo, debido a su inusual retrato en una página completa de Satanás y a la leyenda que rodea la creación del libro. El manuscrito fue creado a principios del siglo XVIII en el monasterio benedicto en una región en la actual República Checa. El manuscrito contiene la Biblia Vulgata completa, así como otras obras populares, todas escritas en latín. Según una versión de una leyenda escrita en la Edad Media, el escritor del Codex Gigas fue un monje que rompió sus votos monásticos y fue condenado a ser emparedado vivo. Para escapar de la muerte prometió crear, en una noche, un libro para glorificar el monasterio para siempre, incluyendo todo el conocimiento humano. Pero se cuenta que cerca de la medianoche se desesperó tanto que rezó a Lucifer o al diablo para que lo ayudara a terminar el libro a cambio de su alma. El diablo completó el manuscrito y el monje agregó la imagen del diablo al libro como tributo. Era imposible que ese monje lograra escribir ese libro en una noche. Se estima que para reproducir solo la caligrafía, sin las ilustraciones, habría tomado 20 años de escritura ininterrumpida. Pero esa es otra historia de un ejemplo del diablo y su escritura. Continuando con la carta de la monja María, que durante cientos de años permaneció como indescifrable, finalmente se logró traducir, aunque no completamente. ¿Y tú qué opinas? ¿La monja María realmente estaba poseída o todo fue producto de una enfermedad mental?